La niña desaparecida se llamaba Rebecca Shaw. La última vez que se la vio llevaba una sudadera blanca con capucha, una niebla baja cubría el páramo y la tierra estaba congelada. Recibieron instrucciones y se fueron. El duro suelo crujía bajo sus botas y las huellas desaparecían tras ellos a medida que el brezo se erguía otra vez. Era una niña de 1,5 metros de altura y pelo rubio oscuro. Hacía horas que había desaparecido. El Embalse 13 es una novela escrita por John McGregor que nos habla de una población en el norte de Inglaterra, un pequeño pueblo probablemente hacia finales de los 90 o principio de los 2000, nunca se da ninguna fecha pero se puede inferir por según qué detalles, donde en Nochevieja, Año Nuevo, desaparece una adolescente y eso de alguna manera afecta a los habitantes. ¿Pero cuánto? ¿Y por cuánto tiempo? Porque la vida sigue, aunque la chica siga desaparecida. Usualmente una historia con esa premisa sería una novela o serie o película policíaca en el que veríamos a una pareja de detectives investigando la desaparición y tras ellos las acciones de los habitantes del pueblo como telón de fondo. El Embalse 13 es al revés. Vemos el desarrollo de la vida del pueblo y muy de vez en cuando, como de pasada, tal vez se nombre la investigación policial o el hecho de que haya una muchacha desaparecida. Porque el Embalse 13 no es una novela negra. No va sobre una investigación policial ni se centra en ello. Es el retrato más o menos costumbrista de un pequeño pueblo. Y es importante resaltarlo porque si se empieza a leer pensando que trata sobre una historia policíaca o donde la resolución es importante o siquiera hay una resolución, la decepción va a ser monumental. Esto va sobre una pluralidad de personas que viven en un lugar donde una vez desapareció un adolescente. Esta novela va sobre una comunidad. Una comunidad es más que muchas personas juntas en el mismo sitio. Y la literatura, a lo largo de la historia, ha tratado de reflejar la vida de, como en este caso, un pueblo o un lugar concreto y lo ha hecho de diversas formas, algunas de las cuales podemos observar en el Embalse 13. Y como muchas veces podemos tirar del hilo hasta toparnos con un francés. O varios. La literatura usualmente va sobre personas. Quiero decir, normalmente se centra en un o una protagonista o un par o varios personajes secundarios para dar ambiente. Es una historia particular, el camino del héroe, si queréis. La Ilíada misma, que nos narra una guerra, se centra en las aventuras y desventuras de Aquiles en Troya. Como que los efectos de 10 años de conflictos en los ciudadanos troyanos nos importan un poquito menos. O al menos a Homero. Y a finales del siglo XVIII, la sublimación del individualismo se puso de moda con el romanticismo. Por supuesto, como cualquier moda, tuvo su reacción opuesta. Al ser el romanticismo, sobre todo alemán, quienes se propusieron desarrollar lo opuesto en arte, y en este caso en literatura, fueron los franceses. Francia y Alemania, los Pimpinela de Europa. ¿No eran esos Francia y Gran Bretaña? También. Y Francia y España. Y Francia y, bueno, Francia y cualquier país. Total, que lo opuesto fue el naturalismo. Porque para conocer la verdadera naturaleza del ser humano no hay que mirar al alma o a la naturaleza, Zola, sino a la carne, a la sangre, a los mocos. Zola, que se te va. No conseguirás ver el mundo real fijándote solo en lo bonito. ¡Zola! Y por cierto, Francia es súper antisemita. No sé por qué siempre me imagino a Zola indignadísimo con el mundo todo el tiempo. El naturalismo es más específico que el realismo, en el sentido de que es igual de descriptivo y cuidadoso a la hora de describir la realidad, las personas y los lugares tal cual son, pero el naturalismo era, en primer lugar, determinista y, en segundo lugar, menos... ¿moralista? Intentaba despojarse de los valores burgueses a la búsqueda de la objetividad. No me entendáis mal, ambos eran igual de políticos, pero hay diferencias entre Thomas Hardy y Charles Dickens. Sobre todo porque el primero me hizo soltar la lagrimilla en un lugar público. El realismo y el naturalismo nos dejaron la idea de que, hay que ver, vivimos en una sociedad. ¡Wow! ¡Qué profundo! Las personas nacen y se mueven en una clase social, en un ambiente, y eso tiene su importancia. El Embalse 13 tiene algo de eso, aunque de forma bastante más sutil. La distinción es que en este pueblo pequeño, y en el siglo XXI, las diferencias sociales son más pequeñas que en el siglo XIX. Sigue habiendo gente más pobre, obreros, comerciantes más humildes, mientras otros tienen más posibles y hay incluso terratenientes, pero socializan más entre ellos y sus hijos van juntos al colegio. ¿Tiene su peso en la historia? Sí. ¿Va la novela sobre ello? No. Es un aspecto más, de la misma manera que lo es las relaciones de pareja, la amistad, las relaciones familiares o todos esos pequeños detalles que construyen la vida social de una comunidad y la vida en general de las personas.
Porque el embalse 13 crea un pueblo a través de las pequeñas historias de sus habitantes, una tradición que podemos encontrar en uno de los lugares ficticios más famosos de la literatura, Macondo. Los Buendía son Macondo y Macondo son los Buendía, aunque Macondo es más grande. Su desarrollo está íntimamente ligado al de la familia, pero al final tiene relevancia y existencia por sí misma, de tal forma que aparece en varias obras de Gabriel García Márquez. Imaginaos si es importante que el club de lectura de Jan se llama así. Macondo es básicamente historias. 100 años de soledad, por ejemplo, se centra en la familia Buendía, sí, pero hay digresiones donde la trama salta a otras historias y relatos para volver a la trama principal, como si fueran ramas que nacen de un tronco común. De ahí que en un directo, creo, dijera que Milkman, de Anna Barnes, se me hacía muy realismo mágico, no por la existencia de fantasía en el mundo que construye, sino porque en la historia de la protagonista se van intercalando los pequeños relatos de las personas a su alrededor que al final crean la comunidad en la que ella vive. Siempre he creído que esta construcción del mundo a través de relatos es una característica del realismo mágico. Que no sé si es así o lo estoy flipando muchísimo, pero siempre he tenido esa sensación. El embalse 13 está construido de pequeñas historias, de las rutinarias vidas de unos habitantes de un pueblo sin nombre, o juraría que no se especifica. No es para nada melodramática, aunque podríamos decir que la vida de varios de ellos son un drama. Para ellos. Irene, por ejemplo, que vive sola con su hijo que está dentro del espectro del autismo o del Asperger y ya no es un niño y a ella le resulta cada vez más difícil lidiar con la situación. El señor Jones, el conserje del colegio, que vive con su hermana, a quien no le gusta mucho quedarse sola. Ese infierno particular que puede vivir alguien y que no sale de las 4 paredes de su casa. Se diferencia en ese sentido del realismo mágico, aparte del hecho de no existir ni un ápice de fantasía en el embalse 13, porque el realismo mágico tiene esa ligera, a veces no tan ligera, beta follatinesca, y no lo digo con ánimo vejatorio, sino porque lo liga al naturalismo que también tenía ese componente. Al final todo está relacionado y nada se crea de la nada. En cambio, aunque en clave menor, MacGregor usa este pueblo de la misma forma que García Márquez usa Macondo, como representación de un país y de la historia. MacGregor lo aprovecha para describir los cambios no solo tecnológicos, sino sociales que ha vivido Inglaterra. Por ejemplo, los adolescentes comienzan sin móviles y al final de la historia todo el mundo los usa. La homosexualidad va aceptándose. En cuanto a García Márquez, podríamos decir que la historia de Macondo es la historia de Colombia. Que sinceramente, también creo que mezclar fantasía y realidad ayuda a los latinoamericanos a contarse su propia historia, la historia de sus países, sin caer en la depresión. Porque han pasado cosas ahí, pero muchas. Total, que MacGregor y García Márquez hacen uso de un pueblo ficticio para reflejar el pueblo. El pueblo como ente político. Usar una población como representación de la nación o de las clases populares es más viejo que la tos. Fuente Ovejuna, gente. Y ese es uno de los 3 dramas municipales de Lope de Vega. Gran dramaturgo, peor esposo. ¿Quién mató al comendador? Fuente Ovejuna lo hizo. Pero a ver, con razón, para reclamar justicia y que quien abusara del poder que sabiamente le concedió el rey recibiera su castigo, no porque se buscara subvertir el orden establecido. No, por favor, no, ni que esto fuera la Revolución Francesa. ¿Qué somos? ¿Somos gabachos? ¿Acaso somos gabachos? No. Hablando de Revolución Francesa, es encomiable, si bien de éxito variable, el esfuerzo de Éric Boullard por trasladar a las páginas la diversidad dentro de la multitud en el asalto a la Bastilla del 14 de julio de 1789. Porque una multitud con un fin es más que una pluralidad de personas. Hay esta tradición en Francia de mitificar la toma de la Bastilla, de simplificarla a un par de nombres que pareciera lo hicieron todo y dirigieron a las masas, y eso no ocurrió. El pueblo lideró al pueblo, y es muy difícil expresar esta pluralidad de personas actuando casi como un solo ser. No hay protagonistas principales en 14 de julio, como tampoco los hay en el embalse 13. No es que se nos cuente la vida de todos los habitantes, y algunas personas aparecen menos que otras, pero hay una pluralidad de historias que juntas forman la historia de esa comunidad. Una comunidad es como un organismo pluricelular. Cada persona tiene su lugar y su cometido, una piececita bien engrasada dentro de la maquinaria total. Incluso los inadaptados están adaptados en su inadaptación. Es un ecosistema vivo. Y cuando llega una pieza nueva, como que desconfían. Hay una parte muy graciosa en el libro donde llega un nuevo vecino y todos creen que es viudo. Porque sí, porque se les ha metido así.
y después de un tiempo viviendo allí van y se enteran de que es en realidad divorciado y se indignan muchísimo. Con él, por no adecuarse a sus expectativas. Pero haber preguntado, melón. La forma de El Embalse 13 de expresar la multiplicidad de historias dentro de la gran historia del pueblo es como la digievolución de las novelas del siglo XIX. Quiere decir, sigue habiendo un amplio plantel de personajes cuya trama sigues poco a poco, pero la forma ha pasado por el tamiz de las vanguardias. Se va saltando de un personaje a otro, de una situación a otra, con un cambio de párrafo, aunque no siempre. No hay diálogos directos, o si los hay, no están señalados con un guión, sino que están integrados junto con los pensamientos y las acciones de los personajes y con las descripciones del paisaje. Porque la naturaleza es tan parte intrínseca de esa población como su gente. A veces puede dar la impresión de ser una novela pesada, porque los muros de texto impresionan más que textos con muchos diálogos, que visualmente parecen más ligeros y fáciles de leer. Pero salvo por el hecho de que al principio te líes con los nombres, no es tan complicado. Parece más innovador en forma de lo que parece, vaya. Porque he visto formas más radicales de expresar esa voz plural de personas ligadas por un mismo hecho o lugar, como por ejemplo Buda en el ático, de Yuri Otsuka, que precisamente utiliza el plural de la primera persona, nosotras, para relatar las vivencias de un grupo de mujeres japonesas que a principios del siglo XX viajaron a Estados Unidos para casarse con hombres japoneses a quienes solo conocían por carta. Parece reduccionista meter en el mismo saco a toda una serie de personas por su procedencia. Y lo es. Pero en este caso es importante, y tanto en Buda en el ático como en El Embalse 13 se hace una buena labor en diferenciar las historias individuales al mismo tiempo que se señala cómo compartir lugar de origen o un suceso crea unas vivencias compartidas que marcan a todas esas personas, aunque sea de manera diferente. Sobre todo porque la gente de fuera ya te meterá en ese grupo, con lo que aunque personalmente te sientas diferente y tengas una vida autónoma, ante un extraño eso se uniformizará para clasificarte en un apartado concreto. Siempre serás inmigrante japonesa, siempre vivirás en un pueblo donde una niña desapareció. El Embalse 13 está estructurado en 13 capítulos, cada uno de los cuales refleja un año. En cada capítulo vemos las vidas de esos habitantes, de Año Nuevo a Nochevieja, y cómo van avanzando y cambiando poco a poco. Y su ritmo me recordó mucho a otra novela que si no he nombrado 20 veces, no he nombrado nunca. Naufragios. Naufragios es un libro de Akira Yoshimura, que por si hay algún despistado, va sobre un pueblo japonés en la Edad Media, tan pobre, que algunos de sus habitantes tienen que venderse como esclavos para tener algo que comer o para no ser una carga para sus familias. Es una novela deprimente y de ritmo muy particular. Describe las estaciones según el tipo de pesca o el tipo de actividad principal del pueblo para sobrevivir, creando un bucle continuo que se hace conocido, esperable y hasta repetitivo, para que cuando sucede algo inesperado, como que se hunda un barco frente a sus costas, se sienta como un verdadero acontecimiento y te alegres y todo, porque con el cargamento que el barco tenga, los pueblerinos podrán comer o vender la mercancía para conseguir dinero con el que comprar comida con la que seguir viviendo. Entras en esa cadencia de supervivencia monótona, naufragio, supervivencia monótona, sin darte cuenta. Naufragios tiene, aunque no lo parezca, una trama más definida que el Embalse 13 y menos personajes. El Embalse 13 se hace un poco lioso al principio, sin protagonistas definidos y con un montón de nombres nuevos que aparecen y a los que te tienes que acostumbrar porque el libro empieza in media res para esa gente. Tú te acercas a ellos cuando desaparece la niña, pero ellos estaban ahí, con sus actividades. La novela intenta ayudar con esto manteniendo unos personajes fijos. No hay muchas nuevas incorporaciones ni muchos adioses, y unos sucesos y celebraciones fijos o que ocurren más o menos siempre en la misma época del año, y en más o menos la misma parte de cada capítulo. Los fuegos artificiales de Año Nuevo, cuando se sacan los adornos para los pozos, Casey Harris preguntando al señor Wilson si quiere que saque a su perro a pasear, el partido de cricket anual que el pueblo siempre, o tal vez no siempre, pierde, Richard Clark que vuelve al pueblo a final de año todos los años, de tal manera que en tu mente se crea como un calendario y ya no es que sepas las celebraciones y las tradiciones de ese pueblo y sus gentes, sino que las esperas y las conectas con cada personaje. Al final te haces al ritmo de ese pueblo. Naufragios es triste, como he dicho. El Embalse 13 no llega a ese nivel, porque que lo hace, pero destila cierta melancolía. Al fin y al cabo habla del paso del tiempo y de la ausencia, y como al final conoces a esas personas, te vas encariñando con ellas también, y sus pequeños dramas te tocan la patatita. Irene, ¡ay Irene, qué vida más sufrida mujer! Los Cooper, que comienzan con sus gemelos recién nacidos, Martin, el carnicero, un poco pupas, los hermanos Jackson, Gordon Jackson, por favor,
la vicaria Jane Hughes, vas siendo testigo de sus buenos y malos momentos, y en alguna que otra ocasión hasta me emocioné un poco, porque al final son tus vecinos, y a diferencia de los reales, quieres que les vaya bien y que no sufran mucho. Es como si el libro te abriera una ventana a esa población y usaras un telescopio para mirar cada casa y ver qué está pasando, como si te diera la opción de ser un mirón, y pudieras observar parte de la vida de esos habitantes. Y en un momento dado, tan súbitamente como entraste en su realidad, te vas. Ellos siguen con sus vidas, pero el libro se ha terminado. Empieza en media res y termina igual. Nada se soluciona, nada termina realmente, porque hasta que mueres, nada lo hace. En otras palabras, la novela no tiene final. No es que sea abierto, es que no existe. Sorprendentemente en mí no me cabreo. Con lo estricta que era yo para estas cosas, ¿qué me está pasando? Pero me quedé en estado dubitativo, porque no sabía si tenía que tomármelo como que efectivamente no tenía resolución o la había habido y no me había enterado. Porque la novela se titula El embalse 13, como 13 son sus capítulos, que narran, por tanto, 13 años de ese pueblo. ¿Pero por qué 13? ¿Por qué no 10? ¿O 20? ¿Por qué se terminaba justo entonces? ¿A qué venía eso? No sabía si tenía un sentido más amplio u oculto, si la numerología significaba algo, o si era cosa de los masones, o qué. Hasta que como una semana o así tras acabar el libro, caí en la cuenta de que la chica desaparecida, Rebecca, Becky, Bex, tenía 13 años cuando desapareció, y entonces le encontré sentido. El embalse 13 te cuenta la vida de ese pueblo hasta que la niña lleva desaparecida tantos años como los que tenía al desaparecer. El pueblo ya estaba antes y seguirá después, pero a partir de ese punto ella llevará más tiempo fuera de ese mundo que dentro. A partir de ese momento, solo quedará la vida tras su ausencia. La niebla se cernía sobre el páramo y la niebla estaba congelada. Había llovido mucho por la noche y soplaba un aire frío y húmedo. No era un buen día para pasear por el monte, pero ellos se habían quedado. Richard se subió la bufanda hasta la boca y siguió andando detrás de Casey, cuidando por dónde pisaba. El primer repecho hasta la cumbre era más empinado de lo que recordaba. Empezó a sudar. Se detuvo para desabrocharse la chaqueta. Casey miró atrás y se quedó esperándolo. No jadeaba, o eso parecía. No se había ido del pueblo, conservaba la forma física que él había perdido. La niebla empezaba a disiparse. Siguieron andando. Le preguntó cuánto tiempo se quedaría en casa esta vez y él respondió que iba a coger un vuelo por la mañana, que tenía una reunión a la hora de comer, hora local. Le preguntó por sus 2 hijos y ella dijo que estaban bien. El mayor, Ben, empezaría a preparar las pruebas de acceso a la universidad el próximo curso. Nathan acababa de empezar la secundaria. Al final se las había arreglado bien. Él le dijo lo mucho que lamentaba no haber podido asistir al entierro de Patrick. Ella hizo un gesto negativo con la cabeza y dijo que tampoco lo esperaba. Habría tenido que hacer un viaje muy largo. Sabía que no era fácil. Cambió de tema. Le contó que había subido hasta allí con la partida de búsqueda, recorriendo el terreno sin pausa, deseando encontrar algo, pero temiendo qué podrían descubrir. Richard dijo que creía que no había subido hasta allí desde la adolescencia. Ella replicó que eso era ya historia antigua y se echó a reír. Siguieron andando. Cada cual pensaba en sus cosas. La niña desaparecida se llamaba Rebecca, o Becky, o Bex. En el vídeo que habían emitido hacía poco, la madre la llamaba Bex. La niña se reía, pero no se entendía bien lo que decía. Resultaba raro oír su voz. Según algunos, en aquellas imágenes no parecía ella. Llevaba el pelo más largo que en la fotografía, recogido en una trenza gruesa que se movía de un lado a otro mientras ella cantaba y daba vueltas frente a la cámara y señalaba a la persona que estaba filmando. La policía seguía tratando el caso como una desaparición.